Vamos a continuar estudiando el libro de Hechos y esta noche vamos a continuar con el capítulo 10 del verso 23 al 48. En este capítulo hemos visto a algunos hombres, algunos personajes y algunas ciudades. Uno de los principales aquí es Pedro. Pedro ha estado predicando, Pedro ha estado moviéndose, pero de repente Dios dice, tienes que moverte más, tienes que hacer más. Y de repente el Señor le va llevando a una ciudad llamada Cesarea. Es una ciudad gentil, una ciudad a la cual los judíos no irían a predicar el evangelio. Es como decir, yo jamás iría a predicar a mi suegra, pero tienes que hacerlo porque el Señor dice, ve y predica a tu suegra. O ve y predica en la cárcel y dices, pero a estos presos, ¿qué les voy a ir a predicar yo? O sea, no tienes que ir a predicar porque el Señor te dice que vayas y prediques. Porque a veces el Señor nos da órdenes tan específicas y tan directas que tenemos que hacerlo. Pero el problema hoy en día de nuestra sociedad es que nos hemos vuelto personas que discriminamos a las personas. Y porque les discriminamos no les hablamos de Jesús. Y a veces el cristianismo se ha vuelto como una moda, como una cultura, ¿no? Yo soy cristiano, entonces soy mejor que el vecino, soy mejor que el que no conoce de Cristo, soy mejor que el mormón, soy mejor que el testigo de Jehová, soy mejor que el musulmán. Ese tipo de creencia es muy peligrosa en nosotros los cristianos. Cuando Dios dice que Él ama a todo el mundo y que nosotros debemos ir y predicar a todas las naciones. Y dentro de todas las naciones están todas estas culturas, todas estas creencias, todas estas religiones. Nuestra responsabilidad es hablarles de Jesús a ellos. Es lo que está pasando con Pedro, dice. Cuando llegaron los enviados, donde Pedro dice, entonces haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pedro ha recibido estos mensajeros que han sido enviados por Cornelio, y dice, te están esperando para que prediques en Cesarea. Pedro dice, está bien, pero esta noche hay que descansar. Él recibió, hizo entrar a gentiles a su casa. Usted dice, eso facilito, ¿no? Viene un hermano cristiano de Estados Unidos, te le invita a la casa, le da de comer, lleva a pasear, ¿no es cierto? Pero las personas que le están buscando a Pedro son gentiles. En ese tiempo, en esa cultura, los judíos no se llevaban con los gentiles, eran archienemigos. Ellos se veían y los judíos decían, estos gentiles son leña en el infierno, ellos van a ir al infierno, ellos jamás van a poder estar en el reino de los cielos. Pero la mentalidad de Pedro ha cambiado, los paradigmas en la estructura mental de Pedro ahora son diferentes. De repente dice, los hospedó. ¿Sabe lo que significaba para un judío hospedar a alguien en ese tiempo? Hospedar significaba ser como familia, ser como hermano, ser parte de esa persona, hacerme cargo de esa persona. Y los judíos eran tan hospitalarios que se desvivían por hospedar a las personas. Cuando veían pasando a alguien, ellos decían, quédate en mi casa. Les lavaban los pies, les daban pan, les alimentaban, les daban todo esto porque pensaban que les trataban como hermanos. Entonces lo que vemos aquí de primero es que Pedro ya de su cabeza ha roto esa estructura que había, ese muro que había entre ellos. Y otra cosa dice, y al siguiente día, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pedro no estaba solo, no era un predicador solitario, tenía un equipo. Y al escuchar que hay que ir a predicar, no dijeron, ya que se vaya solo el pastor. ¿Quiénes más fueron con ellos? Dice, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Hermanos, vamos a predicar igual a SEO. ¿Cuántos irían conmigo ustedes? Dice, no, pastor, tengo que ir al cine, no, tengo que ir a ver a la novia, no, mi suegra está visitando, váyase usted solo. Pedro, cuando escuchó que tiene que irse a Jope, no se fue solo. Mucha gente fue con él a predicar el evangelio. Es lo que falta en la iglesia. Decimos, vamos a hacer un alcance evangelístico. Invitamos a la iglesia. ¿Va a la iglesia por lo general? No va a la iglesia. El 14 de septiembre tenemos otro evento en el Salón de la Ciudad. Desde ya debe estar usted pensando, ¿a quién invito, a quién llevo para que conozca de Jesús? La Biblia dice, hablando que nosotros somos un equipo, que es mejor dos que uno. Pero aquí tengo una pregunta para usted. La pregunta es, ¿qué le impide salir a predicar el evangelio? ¿Qué le impide salir a predicar a usted de Jesús? ¿Por qué no está predicando de Jesús? Pedro era un judío que no quería a los gentiles, pero a pesar de eso salió y predicó. ¿Qué le impide predicar de Jesús? La distancia, la cultura. Nosotros tenemos que ir a pesar de la distancia, a pesar de la cultura, tenemos que ir nosotros a predicar de Jesús. ¿Qué más? Verso 24 dice,
Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio y los que estaban esperando, habiendo convocado a sus parientes y sus amigos más íntimos. Qué hermoso este Cornelio. Él sabe que el pastor va a llegar a la casa, ¿y qué hizo? Él no cerró las puertas, no dijo, estoy ocupado, ¿sabe qué? Estoy viendo la película. Vinieron unos amigos a visitarme del extranjero, así es que no voy a atenderle. Este Cornelio dice, estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. La casa de este hombre estaba llena de gente hambrienta por escuchar la palabra de Dios. Es bien triste cuando la gente, entre comillas, comienza una iglesia hogar y solo hacen reunión entre ellos. Y no invitan a los amigos, no invitan a los familiares. Y es otro problema las iglesias. Dice, yo tengo mi iglesia hogar. ¿Y quiénes van allá? Es la pregunta. ¿Hay algún primo, algún tío, algún vecino, un conocido de más allá? ¿Sabes? Si solo te reúnes tú está bien, pero podría ser mucho mejor si invitamos a otras personas a que escuchen del Señor. Este hombre ha invitado a sus amigos y sus familiares. Aquí tengo una pregunta. ¿Ha invitado usted a sus amigos y familiares a la iglesia? ¿Se ha tomado el tiempo de marcar el teléfono el domingo en la mañana y decir, ¿sabes qué? Te invito a la iglesia. ¿O te has tomado el tiempo de decir, quiero que vengas a mi casa a tomar un café? He invitado a un anciano de la iglesia para que vaya y le predique del Señor. Es una responsabilidad que la iglesia ha descuidado. Y estamos pagando caro ese descuido. Estamos viendo cómo crece el ateísmo, cómo crece la inmoralidad, cómo la gente ama más las cosas de este mundo que a Dios. Porque nosotros pensamos que la iglesia es únicamente este lugar donde nos reunimos un miércoles y domingo. Pero Cornelio está consciente que ¿quiénes tienen que escuchar de Jesús? Sus parientes. ¿Y quiénes más? Sus amigos. ¿Quiénes son tus amigos? Mira lo que dice la Biblia. Perdón, este texto quiero leerles. En años recientes, el modelo de la iglesia celular, o sea, la iglesia de la casa, ha demostrado ser uno de los más efectivos, no solo en el desarrollo de las relaciones de la persona a persona, sino también en términos del crecimiento integral de la iglesia. Las reuniones de hogar son tan fuertes, son tan poderosas, que allí realmente la iglesia se fortalece. Solo allí puede haber una clara forma de relacionarse con los hermanos. Porque usted viene acá, se sienta, escucha los 27 minutos de enseñanza, después canta una canción y se regresa a su casa. ¿Y con quién se ha relacionado? Con nadie. Pero cuando nos relacionamos en la casa podemos conversar, podemos orar, podemos saber qué pasa, qué no pasa, podemos ayudar a la persona. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se fortalecen las relaciones. En Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar el evangelio de Jesucristo. La enseñanza no estaba únicamente reducida al templo, estaba también en las casas. Si usted y yo decidimos abrir nuestra casa para enseñar la Biblia, estoy muy seguro que Ecuador sería de Cristo bien pronto. Pero nosotros hemos reducido la iglesia fuera de la casa. Y en una cultura como Cuenca es, no, en mi casa no te metas, o sea, con mi vida, mi familia, mis hijos, no te metas. Yo voy a la iglesia solito, pero en mi casa no vengas a hablar de Dios. Es el problema nuestro. Y la pregunta es, ¿por qué no hemos abierto nuestras casas? Por prejuicios. Y otro problema por el cual no hemos abierto nuestras casas, porque es por miedo. Dice, andir juzgando, andir hablando mal. Y otra gente dice, es que no soy un buen ejemplo, no soy tan buen cristiano. Abrimos la casa no porque somos buenos cristianos, sino porque queremos conocer de Cristo en ese hogar para ser buenos cristianos. La pregunta es, ¿ha abierto su casa para que la gente conozca de Jesús? Su casa, no la mía. Hay mucha gente que dice, pastor, comience una célula, pero comience en su casa. No, en mi casa, ¿por qué? ¿Por qué no comience en la tuya? Sí, en la tuya, y comienzas tú. Y si necesitas las enseñanzas, están gratis en YouTube, los sermones los vendemos aquí los domingos a $1, o sea, todo. Puedes ir a repetir este sermón en tu casa sin ningún problema. En la casa nos hemos olvidado de ese lugar. Es muy triste. Entonces, ¿qué más? Dice verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Cuántos se habían reunido? Qué triste es ahora. Viene el pastor, está esperando, pasa 10, pasa 15, pasa 20 y nadie llega, ¿no? Allá le estaban esperando. Había un hambre y una sed de Dios increíble.
Pero eso viene ¿de dónde? De nuestro corazón. Muchos de nosotros llegamos tarde, dice, y muchos se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Era abominable, terrible. Yo con vos, ni loco. Estás fumado si tú quieres ser mi amigo. Dice, era abominable que un judío se sentara con un gentil. ¿Y qué dice después? O acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ahí está el corazón de Pedro. Un corazón obediente, un corazón quebrantado, un corazón listo para romper las barreras culturales y quitar de su cabeza y de su corazón los prejuicios raciales. Se han roto los prejuicios raciales. ¿Y cuántos de nosotros nos creemos que somos mejores que los otros? Una cosa es que nos creamos mejores que la gente del mundo. Otra cosa es que vivamos de una manera mejor. Y yo he descubierto que el cristiano es el más tramposo a veces, el que más miente, el que más mal hace en los negocios y todo lo demás. Y la gente del mundo ha sido más responsable, más íntegra y tiene estándares y valores más altos que nosotros, que nos hacemos llamar cristianos. Yo conozco matrimonios de que no se vienen a la iglesia y tienen matrimonios que no pelean, se comunican bien, manejan bien sus finanzas, educan bien a sus hijos. Y he conocido hogares cristianos al borde del fracaso. Al borde del fracaso, porque no hemos puesto en práctica los principios bíblicos. Y este Cornelio ha sido un hombre que ustedes ven en el texto, era un hombre muy íntegro, y a pesar de no conocer al Señor. Y el Señor por eso le envió a Pedro. Y la pregunta que hace Pedro al final es, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Y qué hago aquí? ¿Cómo puedo ayudarles? ¿Y qué es lo que ellos van a decir más adelante? Más adelante ellos van a decir, bueno, enséñame la palabra de Dios. Pero les quiero leer una historia acerca de esto de la discriminación. Dice, la siguiente historia es totalmente verídica. Sucedió en un avión de la compañía inglesa British Airways, en el vuelo de Johannesburgo a Londres. Una señora blanca de unos 50 años se sentó al lado de una persona de color. Inmediatamente después llamó a la azafata para quejarse. ¿Cuál es el problema, señora?, preguntó la azafata. Pero no lo ve, respondió la señora de una mala manera. Me ha colocado al lado de un negro. No puedo quedarme al lado de estos inmundos. Deme otro asiento, agregó con ínfulas de grandeza. Por favor, cálmese, dijo la azafata. Casi todos los lugares de este vuelo están ocupados. Voy a ver si hay algún lugar en primera clase o clase ejecutiva. La azafata volvió después de unos minutos. Señora, como yo sospechaba, no hay ningún lugar vacío en clase económica. Conversé con el comandante y me confirmó que tampoco hay lugar en clase ejecutiva. Por suerte sí tenemos un lugar en primera clase. Antes que la señora pudiese responder algo, la azafata continuó. Es totalmente inusitado que la compañía conceda un asiento de primera clase a alguien que está en clase económica, pero, dadas las circunstancias, el comandante ha considerado que sería escandaloso que alguien esté obligado a sentarse al lado de una persona tan desagradable. Seguidamente la azafata miró al hombre de color y le dijo, Señor, si es tan amable de tomar sus pertenencias, el asiento de primera clase ya está preparado para usted. Todos los pasajeros del vuelo que habían contemplado la escena se levantaron, aplaudieron y festejaron la decisión tomada por la compañía. La discriminación, amigos. Es que yo soy un poquito más blanco, yo tengo más plata, soy más alto, yo voy a la Capilla Calvario. No, nada de esas cosas está permitido entre las cosas del Señor. La Biblia claramente dice, hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La iglesia es el lugar donde el rey y el esclavo se sientan y son iguales ante los ojos de Dios. No existe tal cosas de jerarquías sociales, económicas, ni jerarquías espirituales. Porque hay gente que dice, yo soy el líder, yo soy el diácono, yo soy el anciano, yo soy el pastor. No existe tal cosa. No existe tal cosa dentro de la iglesia. Y es un muro que tenemos que derribar nosotros los cristianos por la situación en la que vivimos ahora mismo. Tenemos nuestros problemas, es que él es un mono de Guayaquil, ¿no? Él es un shuar del oriente, él es un longo de la sierra. Vivimos divididos entre denominaciones, entre barrios, entre familias, entre apellidos. Qué terrible. Estaba en Quito el fin de semana y dice, jamás ir a casarse en Cuenca. Dice, lo primero que te preguntas es qué apellido tienes. Dice, ¿qué será del apellido? ¿Qué tendrá algún peso? Yo no sé, importancia. Cuando vayas del cielo, el Señor no va a preguntar por tu apellido, olvídalo.
Él va a preguntar si creíste en Jesús, si amaste a los perdidos, si predicaste a los que no le conocían. Esas preguntas tengo que yo responder ante el Señor. Usted es morocho, siga nomás. No, nada, olvídalo. A usted es cañarejo, no, olvídalo, por más cañarejo que seas. Viviste una vida cristiana, predicaste el Evangelio, enseñaste bien la Biblia. Esas preguntas va a hacer el Señor a mí como persona. Discriminaste a la gente. Tenemos que tener cuidado. Verso 30. Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora, yo estaba en ayunas y a la 9ª, mientras oraba en mi casa, y ojo, este no es cristiano, no era cristiano, ¿y qué estaba haciendo? Orando. Si ve que los que no son cristianos pueden estar orando y que Dios escucha las oraciones de ellos, claro. Dice, y oraba, dice, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Era un hombre que oraba y ¿qué más hacía? Daba los diezmos. O sea, el tipo era un generoso, espiritual y todo lo demás. Verso 32, dice, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Él te va a hablar, ve, envíale a traer a Pedro. Así que luego envié por ti, está explicando. Y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Para qué le esperaban a Pedro? Para que le enseñe la Biblia. No dijo, véngame, cuénteme cómo gana la plata, o cuénteme algún chisme cristiano, no dijo, estamos aquí porque queremos que estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios quiere decir, lo que Dios quiere transmitir, lo que Dios quiere enseñar. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia con ese corazón? Voy a la iglesia para ver lo que Dios me tiene que decir a mí, lo que Dios me quiere mostrar, me quiere enseñar, lo que Dios me quiere exhortar. ¿Cuántos de nosotros decimos, Señor, voy a la iglesia porque quiero escuchar? Hay gente que dice, no está el pastor principal, entonces, ¿yo qué voy a escuchar a ese? Le digo una cosa, a mí me encanta estar sentado allá donde ustedes están. Es cuando Dios más me ha hablado, tengo mi Biblia, mi esfero, mi resaltador y estoy listo. ¿Qué me vas a decir, Señor? Yo no solo escucho, yo escribo. Cada verso tiene un significado tan personal. Y si ustedes cuando quieran ven a mi departamento y muestro la Biblia, marcada con fechas, con hora, quién ha sido el predicador que Dios ha usado para hablar a mi vida. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos actitud? Señor, vas a hablarme hoy porque si no, no me muevo hasta que me hables. Es una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud, porque cuando solo escuchamos un sermón, les digo algo, al salir la puerta 10 minutos después se han olvidado. En cambio, cuando tomo notas, cuando escribo, cuando rayo, mi mente y mi corazón están improntando en nosotros mismos lo que queremos. Este es un hogar hambriento por Dios. Escuche bien, en un mundo que está pereciendo porque no conoce de Dios y la iglesia languidece porque no quiere aprender la Biblia, yo creo que necesitamos una iglesia donde se enseñe la Biblia. Donde se enseñe la Biblia. No donde solo se predique, sino donde se enseñe la Biblia. Lo que estamos haciendo ahora. Verso 34 en adelante. Dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción. Ahora la pregunta es, ¿qué le ha enseñado Dios esta noche? ¿Qué le ha enseñado? Porque Pedro acaba de aprender algo. Dice, wow, acabo de aprender que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, Dios puede encontrar en cualquier nación una persona que le teme y hace justicia. Eso decía Cornelio. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Lo que Pedro está diciendo es que la nación de Israel debía transmitir el mensaje a todas las naciones. Pedro está entendiendo recién. Verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Pedro sencillamente está narrando un hecho histórico. Y muchas veces nosotros queremos ser teólogos. Queremos hablar griego, hebreo y darnos significados extraños a las palabras. Pero Pedro, ¿qué está haciendo? Está narrando un hecho histórico, algo sencillo, una forma sencilla de predicar el Evangelio. Y continúa y dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Este es el sermón de Pedro en Cesarea. Sencillamente ha narrado los hechos de Jesús. Se ha enfocado en la persona de Jesús, en lo que dijo Jesús, en lo que hizo Jesús, en lo que está haciendo Jesús. Muchas veces nosotros nos enfocamos en tantas otras cosas al momento de enseñar y no nos enfocamos en quién, en la persona de la cual tenemos que hablar, de Jesús. Eso pasa conmigo constantemente. Cuando me invitan a dar una charla me preguntan ¿cuánto cuesta? Digo, cuesta $100 la hora. Ah, dice, está muy caro. Digo, pero le puedo hacer gratis. Dice, ¿cómo así? Si me permite enseñar la Biblia. Ya dice, use nomás la Biblia. Pero si no me deja usar la Biblia, ¿qué digo? Me pagas, te doy la factura. Entonces a ellos les conviene. Dice, ya está bien, usa nomás la Biblia. Hasta están temblando, pero no, te man que ir a hablar. Sí, pasó eso recientemente con la fiscalía. Hice una conferencia para la fiscalía. Dice, ¿usted es pastor? Digo, sí. Pero lo más chistoso era cuando entré, llegué con mi gorra así de estos, ¿cómo se llaman estos manes que usan esas gorras grandes, de negro, las gafas, todo allí? Y dice, ¿usted qué hace aquí? Digo, vengo a dar la conferencia. El coronel casi cae de patatús atrás. Porque te juzgan como te vistes, pero sí estuvo súper enfermo y tenía que ir con la gorra y todo. Después me saco la gorra, me quedo en camisa, enseño. Dice, tiene que volver a las 3 de la tarde también. Tenemos otro grupo. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, es chévere, cuando nos permiten. ¿Y hablamos de quién? De Jesús. No importa el lugar, no importa quién, si es universidad, si es policía, si son médicos, si son estudiantes. Si Dios nos da la oportunidad, hablamos de quién? De Jesús, de su palabra. Que la gente conozca su palabra. Verso 44 al 48, que dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. ¿Qué cosa? Ese experimento quiero yo, quiero esa experiencia, o sea, que un día el Señor, mientras uno está hablando, ¿qué haga? Un mover del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo. No olvide que Pedro no fue solo, fue con algunos judíos, algunos fueron seguramente curiosos. Vamos a ver quiénes son los gentiles. Y mientras Pedro está predicando el Evangelio, dando el discurso, el Espíritu Santo se mueve y ellos quedan asombrados. Yo siempre digo, Señor, cuando estoy enseñando, asómbrame, no a mí únicamente, sino asómbrales a ellos también, de que tú estás conmigo. Sobre la enseñanza del domingo, que muchos quieren conocer de Dios, pero no quieren la presencia de Dios con ellos. Porque una cosa es conocer de Dios, otra cosa es caminar con Dios. Saber que Él está conmigo, que su presencia está allí. Y muchos debemos tener ese corazón y esa humildad que tenía Moisés, a pesar de ser un gran líder. Decía, Señor, yo no me voy ni a comprar huevos si no vas conmigo. O sea, si tu presencia no va conmigo, no voy ni a la tienda. Porque de repente camino a la tienda, encuentro una tentación y termino yendo con una chica, ¿no es cierto? Pero cuando tengo la conciencia de la presencia de Dios, voy a tomar buenas decisiones a donde quiera que vaya. Si voy a un burdel a predicar, si voy a los policías, si estoy con los políticos, estoy con el presidente. Si la presencia de Dios está conmigo, Él me va a cuidar y me va a proteger. Me va a jalar las orejas, me va a hablar a mi conciencia, va a decir lo que es correcto. Porque la presencia de Dios es para eso. Porque el simple conocimiento de Dios no hace a nadie cristiano, sino la presencia de Dios. Porque muchos, incluso los ateos, saben bastante la Biblia, ¿no? Pero nada saben de la presencia de Dios. Después continúa, dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, aquí está Pedro hablando, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Hace una gran pregunta, o sea, ¿qué impide que les bauticemos?
y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Dios le ha enseñado a Pedro una gran lección, que él no puede limitar a Dios geográficamente, que Dios no está solo en Jerusalén, que Dios estaba también en Jope, en Cesarea, en Roma, que estaba en Antioquía, que Dios estaba interesado en todas las naciones del mundo. Cuando yo veo eso, ¿cree que quiero estar sentado viniendo a un sermón el miércoles y el domingo nada más? Estamos pensando cómo llevamos el Evangelio a los colegios, cómo llevamos el Evangelio a las parejas, cómo llevamos el Evangelio a los municipios, cómo lo hacemos. Y oramos porque el Señor nos muestre el camino. Tratamos de hacer un concierto, no lo hicimos, pero en cambio vamos a seguir haciendo aquí nosotros las conferencias. ¿Van a ir al Salón de la Ciudad esta vez? Si es la primera vez, tuvimos que cerrar la puerta para que no entren. La segunda vez, no sé qué es lo que tiene que pasar. Y tenemos que buscar quizás un teatro más grande. Quizás la gente no está viniendo acá, pero conocen que existe el cristianismo. Y que existe un cristianismo sano, que enseña la Biblia, que está interesado en el bienestar de la palabra. Entonces, amigos, el fervor ardiente que inflamó a tantos hombres de Dios en el pasado parece haber desaparecido completamente en estos días. La clase de cristianismo que actualmente está de moda parece tener una noción solamente teórica de la presencia de Dios. Nosotros se dice que estamos en la divina presencia posicionalmente, pero nada se menciona de la necesidad de estar en esa presencia experimentalmente. Experimentar la presencia de Dios, que es mucho más importante. Es cuando te tiemblan las piernas, es cuando sabes que estás en un lugar totalmente desconocido, con un montón de ojos viendo ahora quién es este tipo, y aún así enseñas la palabra de Dios, y cuando sales dicen regrese más tarde otra vez. Increíble. ¿De dónde viene la sabiduría? Del Señor. No necesitamos una teología no solo de la cabeza, sino una teología también del corazón. Cuando la teología esté en el corazón, usted se desvíe por hablar a alguien de Jesús, por venir a la iglesia nada más. Solo por venir a la iglesia. Es la evidencia. Dice, yo quiero ir a la iglesia. Ver a ese hermano de amarillo, al hermano del Emelec, del Cuenca, pero quiero ir a verles. Quiero verles. De eso está hablando aquí. Entonces, conclusión. Número 1, vaya a predicar a donde Dios le envíe sin discriminar a nadie. Hay gente que dice, yo no estoy llamado para ir a las calles. ¿Acaso Dios te ha dicho que tienes que ser llamado? Dice, ve y haz discípulos a todas las naciones. Eso incluye todas las calles, las plazas, los burdeles, la presidencia de la república, la asamblea, todos. Ve y haga discípulos a todas las naciones. Pero ¿cuántos de nosotros levantamos una mañana, Señor, quiero que me envíes a ser tu predicador, tu representante en la asamblea? Pum, ganas de asambleísta. Tienes que ir a predicar allí. Abra su casa y ¿qué más? Su corazón. Abra su casa, no tenga miedo. Yo siempre digo, invítales un café, invítales una merienda, regálales un libro, ora por ellos en tu casa y te aseguro que esa gente va a querer conocer del Señor. Vivimos en una cultura donde está más abierta al Señor, ¿sabe? Yo les digo porque los espacios que yo he ido a predicar del Señor, la universidad, la policía, la fiscalía, tú te puedes pensar, sí, están abiertos. Pero a veces la iglesia cristiana está tan metida en hacer programas para cristianos, entre cristianos, que ni siquiera llenan el teatro, pero están entre cristianos. Y hacemos para gente que no es cristiana y se llenan los teatros. Significa que hay un hambre por conocer la verdad. Y nosotros lo vamos a aprovechar. Y vamos a dar todos nuestros recursos, todas nuestras fuerzas para que la gente conozca a ¿quién? A Jesús. Porque es lo que dice, abra su casa, pero también abra ¿qué? Su corazón. Póngase de pie, por favor. Señor, muchas gracias porque nos desafías a ir más allá. Nos desafías a hacer más de lo que podemos. Nos desafías a llevar tu mensaje a los lugares que no han escuchado, Señor. Y yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que esta iglesia sea ese instrumento que lleve el mensaje de tu palabra a los lugares que no ha llegado tu palabra, Señor. A los hospitales, las cárceles, las universidades, los colegios, la policía, el ejército, las autoridades, la política, Señor, el arte, la música. Queremos llevar el evangelio hasta allá. Y usa nuestras vidas, Señor. Usa nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.